Los niños pueden pasar a sus aulas y nos preparamos para el tiempo del mensaje, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 21, versículo del 9 al 19. Ok, hermanos, estamos, como les decía, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 9 al 19, y lo que quiero decirles es que nuestro Señor Jesucristo continúa hablando sobre el futuro, y nos dice lo que debemos esperar en el futuro antes de su segunda venida. Nos habla de catástrofes que ocurrirán, algunas causadas por la humanidad y otras causadas por la naturaleza. También nos dice que de la persecución que vendrá para los creyentes, aún de sus mismos familiares serán perseguidos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a permanecer firmes en medio de este tiempo y que estas cosas no quieren decir que sea el fin inmediatamente, sino que son eventos que van a estar ocurriendo a lo largo de toda la espera de su venida. Y lo que Jesús está queriendo dar no es una fecha, sino que Él nos está preparando para caminar en medio de estos tiempos difíciles. Jesús nos está preparando para que nosotros podamos caminar en medio de estos tiempos difíciles antes de su segunda venida. Y entrando ya un poquito en contexto de lo que va a ocurrir, ¿verdad? O mejor dicho, del pasaje, Jesús se encuentra saliendo de Jerusalén el día martes. Está saliendo de ahí, de Jerusalén, el día martes, y se lamenta por Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Dice, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es interesante que Jesús está abandonando el templo y les dice: vuestra casa es dejada desierta. No dice mi casa, sino que ahora está diciendo vuestra casa, hablando del templo. Y este es el rechazo de Jesús hacia Jerusalén y hacia el templo, porque Él está abandonando el templo debido al rechazo del pueblo hacia Él. Él está abandonando el templo. Y es interesante que en Ezequiel también se narra que la gloria de Dios abandonó el templo. El primer templo fue también la gloria de Dios abandonó ese templo. Y es interesante que cuando dice que abandonó, la gloria de Dios abandonó el templo, ese primer templo del cual habla Ezequiel, esa gloria de Dios fue al monte enfrente, que era el monte de los olivos, y ahí se posó. Pero también lo interesante aquí es que Jesús también, cuando abandonó el templo, Él se fue para el monte de los olivos. Enfrente también. El Señor estaba rechazando a su pueblo porque ellos lo habían abandonado. Ahora, antes de salir de Jerusalén, Jesús predice la destrucción del templo. Y al llegar al monte de los olivos, sus discípulos le preguntan acerca de estas cosas. Le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le dice: ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo interesante aquí es que los discípulos pensaban que estas cosas iban a ocurrir todas en un mismo tiempo. Todo esto iba a ocurrir en un mismo tiempo, o sea, la destrucción del templo, la segunda venida y el fin del siglo iba a ser todo en un mismo momento. Pero el Señor les da a entender que eso no es así, que va a haber un tiempo para la destrucción de Jerusalén y otro tiempo indeterminado para la segunda venida y el fin del siglo. Pero lo que más quiere el Señor es preparar a los discípulos en esos tiempos difíciles, en esos tiempos que venían, prepararlos para antes de su segunda venida. Y
Y les dice claramente que vendrán engañadores diciendo que son el Cristo. Y Él les dice la advertencia, no lo sigáis, no lo sigáis, no lo sigáis. Y en los siguientes versículos vamos a ver lo que nos sigue advirtiendo nuestro Señor, ¿verdad? No es darnos una fecha, sino prepararnos antes de su segunda venida. Y vamos a leer el pasaje, versículos del 9 al 11, para que miremos de qué nos quiere advertir nuestro Señor. Dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Todas estas cosas son cosas que van a estar sucediendo mientras esperamos la venida del Señor. Y lo que el Señor nos trata de decir aquí es, no se asusten por las catástrofes, no se asusten por lo que va a venir. El Señor sabía que todas estas cosas serían motivo para que los discípulos tuvieran temor y pensarían que ya llegó el fin. Pero el Señor les dice que esto no es así. El Señor nos advierte que cuando hayan esta clase de cosas como guerras y sediciones, no se alarmen, no se alarmen. En otras palabras, no se espanten, no se aterroricen, no actúen de una forma irracional, como si el fin hubiese llegado. No se alarmen, porque esto es algo que va a estar sucediendo a lo largo de todo el tiempo antes de su venida. Es algo que va a estar sucediendo. Estas guerras y sediciones son conflictos causados por los seres humanos. Y muchos se alarman pensando, es el fin, es el fin. Muchas noticias muchas noticias salen que es el fin porque hay tal guerra o hay tal situación acá, pero no debemos alarmarnos. Por ejemplo, actualmente se cree que es el fin o que estamos cerca del fin porque Israel está en guerra. Pero son cosas que van a estar sucediendo a lo largo de toda la venida, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor nos dice que es necesario que estas cosas acontezcan primero, dice el versículo. Es necesario que todo esto acontezca primero, o sea que todo el tiempo antes de la venida del Señor estas guerras van a estar sucediendo. Ejemplo, en 1803 y 1815 tuvieron lugar las guerras napoleónicas. Y Napoleón fue un hombre que quiso o aspiró al control mundial. Muchos pensaron que era el fin. ¿Y qué pasó con Napoleón? Murió en el 1821 y no fue el fin. También ocurrió la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y se le conoció como la Gran Guerra y murieron muchas personas y fue la participación de las grandes potencias en guerra, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? No fue el fin, no fue el fin. Después, ¿qué sucedió? Estalló la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 y fue un conflicto, se le conoce como, un conflicto mortífero porque muchas personas murieron, participaron más de 70 países en esta guerra, imagínense. Se enfrentaron los aliados contra las potencias del eje y ¿qué pasó? No fue el fin, no fue el fin. Jesús declaró, pero el fin no será inmediatamente. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Aunque estas cosas estén ocurriendo, el fin no será inmediatamente. Después dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y eso es algo que va a estar sucediendo. Las naciones estarán en guerra cada vez más y más. MacArthur dice en su comentario, la historia humana es en gran parte, dice, un registro de guerras, las cuales se han incrementado, dice, en cantidad, en intensidad durante los siglos, dice. Según algunos cálculos, hubo 70 guerras importantes antes del tiempo de Cristo. Miren, 70 guerras importantes antes del tiempo de Cristo. 100 entre los años 1000 y 1500.
250 entre 1500 y 1800 y 500 desde los 1800. Guerras importantes. Tales cantidades, dice, no incluyen los números de conflictos menores que se llevaron a cabo durante los periodos. Pero ¿qué es lo que nos está tratando de decir aquí? Es que estas cosas van a ser más frecuentes, más frecuentes. Estas cosas serán constantes antes de su venida, pero no podemos decir cuánto es el fin, ni podemos decir ya es el fin. Eso solo el Señor lo sabe. ¿Qué más habrá? En los versículos 11 dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces, antes de su venida, ¿qué va a haber? Terremotos. Hubo un terremoto antes de que Jerusalén fuese destruida. Mejor dicho, hubo terremotos antes de que Jerusalén fuese destruida. Y en la actualidad ha habido grandes terremotos en el mundo. Hubo un terremoto, por ejemplo, en Chile en 1960 con una magnitud de 9.5. Y este es el terremoto más potente registrado. Pero no fue el fin. Hubo un terremoto en Alaska en 1964 y afectó por medio de tsunamis que afectaron a Estados Unidos, pero no fue el fin. Hubo un terremoto en el Océano Índico en 2004 que este sismo afectó por medio de tsunamis y no fue el fin. ¿Qué más va a haber? Hambres. Hubo hambres como la que hubo mencionada en Hechos 11:28, antes de la destrucción del templo. Se menciona que hubo hambres en Jerusalén. Y en la actualidad hay hambre por todas partes, hambrunas por todas partes. Pero aún no es el fin. Habrá terror también, como el de la destrucción de Pompeya por una erupción volcánica en el 79 después de Cristo. Eso causó terror. Pero también hay terror en la actualidad. Por ejemplo, cuando vemos esos casos de violencia, uno se dice, wow, ¿qué está sucediendo? Cuando vemos el narcotráfico, uno dice, y todo eso nos causa terror. Cuando vemos la explotación sexual y todas estas cosas que están sucediendo, toda esta maldad, y uno se pone así, o sea, que no sabe qué es lo que va a suceder después. Hasta con esto del gobierno, uno se pone así. Que si está viendo muchas noticias, dice, no, ya es el fin, digo. Pero no es el fin todavía. También dice que habrá señales del cielo, como el cometa que hubo antes de la destrucción de Jerusalén. Hubo un cometa que parecía una espada sobre Jerusalén. Se dice que este cometa fue el cometa Halley. Y fue visto en el 66 después de Cristo y fue descrito por el historiador Flavio Josefo como una estrella parecida a una espada, dice, que apareció sobre la ciudad de Jerusalén. Y en la actualidad uno puede ver, o sea, hay tantos fenómenos en el cielo, cometas y tantas cosas que son señales del cielo nada más, de nuestro Señor. Pero algo que el Señor nos advierte, que estas cosas van a ser más continuas, porque todo esto solo es principio de dolores. Es como una mujer que está en labores de parto y cada vez es más continuo el dolor, cada vez es más continuo. Así también las situaciones y las guerras y todas estas situaciones van a ser más continuas hasta que se dé a luz. Hasta que el momento cuando llegue el tiempo de su venida. Algo que el Señor nos advierte y que debemos esperar es persecución. En los versículos del 12 al 15 nos habla sobre esa persecución. Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, dice. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Así que esperen persecución. Espérense persecución, nos van a echar mano, dice. En otras palabras, nos van a perseguir a los cristianos y van a echarlos a la cárcel. Los primeros cristianos fueron perseguidos. Los primeros cristianos fueron perseguidos por los mismos judíos.
El mismo Pablo fue un perseguidor de la iglesia antes de convertirse, pero también en la actualidad hay persecución. Por ejemplo, los cristianos son perseguidos en países como Afganistán, Corea del Norte, donde se les puede imponérsele hasta la pena de muerte. Algunos serán entregados, dice, a las sinagogas y a los cárceles. Y esto ocurrió con los primeros cristianos cuando eran llevados a las sinagogas, y ahí en las sinagogas pues se les llevaba a cabo un juicio y se les trataba como criminales. Ahí eran azotados y eran encarcelados. Otros dicen que serán llevados ante reyes y gobernantes, y eso también sucedió. Por ejemplo, el mismo Pablo fue llevado ante reyes y gobernantes, fue llevado ante el gobernador Festo y ante el rey Agripa, y él dio testimonio de su conversión, dio testimonio del evangelio. No solo los judíos persiguieron a la iglesia en el principio. Miren, al principio el Imperio Romano veía el cristianismo como una secta judía. El Imperio Romano veía el cristianismo, como les decía, como una secta judía. Pero como el judaísmo era legal, el Imperio Romano los dejó tranquilos al cristianismo. Pero después vieron que era otra religión, entonces la consideraron una religión ilegal y luego se convirtió en una persecución. En esos primeros 3 siglos la iglesia fue perseguida. El que era cristiano era porque realmente era cristiano, no solo porque lo decía, sino porque realmente lo era, porque el ser cristiano representaba ser perseguido y ser muerto en el Coliseo romano. Entonces, en vez de los cristianos, es algo bien interesante, en vez de echarnos para atrás, nuestro Señor nos dice que esto será ocasión para dar testimonio en el versículo 13. O sea, la persecución siempre es una oportunidad más bien para testificar de Cristo. Por ejemplo, después de la muerte de Esteban, los cristianos fueron dispersados hacia afuera, hacia otros lugares. Y es interesante que ellos vinieron y compartieron el evangelio en Antioquía, y ahí nació la iglesia de Antioquía. Ahí fue donde se les llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. Es interesante. Así, en medio de la persecución, nacen otras iglesias. El Señor tenía planeado eso. También el apóstol Pablo fue encarcelado y dio testimonio ante el gobernador Félix, ante el gobernador Festo, ante el rey Agripa y ante el emperador Nerón. Llevó el evangelio porque la palabra de Dios no estaba presa. La persecución y las pruebas son oportunidades para compartir el evangelio, para testificar de Cristo. ¿Saben cuándo hemos compartido más el evangelio? Cuando estamos afligidos, cuando estamos en persecución, cuando decimos, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué sucede esto? Y el Señor nos llama a testificar y compartimos más el evangelio. Amén. Entonces el Señor nos deja pasar por persecución, ¿para qué? Testificar de Cristo. Muchos se preocupan pensando, ¿qué van a decir en esos momentos de persecución? Y el Señor nos dice en el versículo 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Proponed en vuestros corazones, no decir qué vamos a decir, no ponerse a pensar qué vamos a decir. En otras palabras, no se preocupen cómo van a hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les va a ayudar a testificar en esos momentos. Esto no significa que no debemos prepararnos, porque el mismo Señor, la misma palabra dice que debemos estar preparados ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí? El propósito es consolar a los perseguidos, es decirles, no te preocupes de lo que vas a decir. Yo voy a poner las palabras. Yo te voy a ayudar para hablar en medio de la persecución. El Espíritu Santo está en nosotros.
y nos ayudará a testificar de Cristo, a hablar con denuedo la palabra de Dios. Yo les voy a decir, algunas veces cuando estoy aquí arriba, yo tengo un mensaje aquí, pero algunas veces el Señor me lleva a testificar de una manera que lo que hablo, digo yo, como lo pensé en ese momento, como lo dije en ese momento, y fue bueno. Es el Señor, nos ayuda a hablar con denuedo, a compartir con denuedo la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos capacita para compartir la palabra de Dios. Jesús dijo también en el versículo 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. En otras palabras, o mejor dicho, ¿cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Es esta la sabiduría de Dios. Su palabra, Deuteronomio 4:6, habla de que esta es la sabiduría y la inteligencia de Dios. Por esta sabiduría nadie la puede resistir. Nadie, ya puede ser el más experto, pero ¿quién se va a poner a la sabiduría de Dios? Si Él es más alto, más profundo, si Él es eterno. Ninguna persona es más sabia que Dios. Por eso nadie puede resistir a la sabiduría de Dios. Por ejemplo, cuando Esteban estaba disputando con los judíos y estaba en peligro de muerte, de hecho lo mataron, se nos dice que esos judíos no podían resistir a Esteban y a la sabiduría que tenía. No podían resistirle a tal grado que llegaron a un punto de decir, no, matémosle. Y lo mataron. Lo mataron. El Espíritu Santo estaba ayudando a Esteban en ese momento para compartir la palabra de Dios. En esos momentos cuando somos perseguidos, es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas para testificar con denuedo la palabra de Dios. Dios se encarga de capacitar al creyente para hablar con denuedo y para testificar. Y algunos me dicen, ay, es que yo tengo temor de compartir la palabra de Dios. ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a hablar? Yo le voy a decir, la mujer samaritana cuando se le habló, cuando Cristo se le presentó y le habló y le dijo que él era el Mesías, ¿qué hizo aquella mujer? Fue a testificar a otros. E inmediatamente. Y a algunos de nosotros nos cuesta, pensamos más en nosotros mismos. Dios no quiere eso. Dios nos capacita. No quiere decir que usted no se prepare, pero hermano, póngalo en práctica. Dios le va a capacitar en ese momento para cómo hablar. Y si le presenta una dificultad, entonces, pues Dios le va a ir capacitando más y más. Amén. Otra cosa que nuestro Señor nos advierte y que debemos esperar es que se vuelvan en nuestra contra. El tercer punto es, esperen que todos se vuelvan en su contra, pero manténganse firmes. Ese es el tercer punto. Esperen que todos se vuelvan en su contra, pero manténganse firmes. Dice el versículo 16 al 19. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La verdad que ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es como le pintan ahí los falsos maestros diciéndole, venga Cristo y todas las cosas le van a salir bien. Venga Cristo y se le va a resolver su matrimonio. Venga Cristo y se le va a resolver sus problemas económicos. Venga Cristo y todo le va a salir bien. Mentira. Ser cristiano, más bien cuando se hace cristiano, las cosas se le van a poner más difíciles. Más difíciles. ¿Por qué? Porque usted va a nadar contra la corriente, contra este mundo. Contra este mundo, y la verdad es que hasta los mismos familiares nos perseguirán y nos entregarán. Jesús dijo en Mateo 10, 34 al 36, ¿no penséis que he venido para traer paz?
a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué interesante, ¿verdad? Pensamos que Dios viene a traer paz, y es cierto, viene a traer paz, pero esa paz es entre Dios y el hombre. Pero también es cierto que cuando una persona conoce a Cristo, en ese momento hay división en la familia. Porque tal vez los otros no creen, pero uno sí cree. Y en ese momento le dicen a uno, ¿y es que te volviste fanático? ¿O es que necesitas pasar la cama allá a la iglesia? No, seguí a Cristo nada más, solo asistí, pero no pases la cama. No te volvás fanático. Y eso es lo que va a suceder. Los familiares se convertirán en los mismos que nos perseguirán. Y algunas veces incluso puede llegar hasta la muerte en algunos casos. Como dice el texto, y matarán a algunos de vosotros. Esto es muy real en el mundo musulmán. Un musulmán que se convierte, si un musulmán se convierte al cristianismo, puede ser rechazado, y no solo ser rechazado, o sea, de su familia y de su comunidad, sino que esto es una falta grave para ellos. Puede acarrear consecuencias como la persecución, la pérdida de la herencia o incluso penas legales en algunos lugares. En el caso de algunos es tan fuerte la persecución que se ven motivados a salir de ahí, a huir de esos países. Y algunos es hasta la muerte. La verdad es que Jesús nos advierte que vendrán estas cosas por causa de su nombre. Él dice en el versículo 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre. Jesús dijo en Juan 15, 18 al 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa es la realidad. Jesús fue aborrecido y no esperen que nosotros, sus seguidores, sea diferente. Vamos a ser aborrecidos. Jesús confrontó el pecado solo con su vida, con solo su conducta. Él confrontaba el pecado de aquellos escribas y fariseos y del mismo pueblo. Y por eso era aborrecido. Pero también el cristiano también, cuando vive una vida justa, una vida recta, una vida para su Señor, es aborrecido. Porque condena a la otra persona por su vida justa. El hecho de vivir una vida recta condena a la otra persona. Y vamos a ser aborrecidos. El Señor no ha dicho que es fácil. El Señor no ha dicho que va a ser algo como un camino lleno de rosas, sino de espinas, mejor dicho. ¿Verdad? Y eso es así. Un camino angosto, una puerta estrecha, pero es que el camino que lleva a la vida. Pero es interesante que el Señor nos alienta diciendo, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. A mí ya me perecieron varios, ¿verdad? Pero esto no significa que el cristiano no va a sufrir. O sea, no quiere decir que no va a sufrir, sino que ellos serán salvados de la condenación eterna. El Señor dice en Juan 10, 28. Mi hijo, bueno, del 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y dice en el 28, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ok? Entonces, no perecerán jamás. El verdadero creyente no va a perecer, no va a morir, no va a estar separado de Dios. Algunos dicen, no, la salvación se pierde. No se pierde. El Señor dice que sus ovejas no perecerán jamás. Jamás. Nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. No van a perecer. Pero las ovejas también viven una vida siguiendo a su Señor. No se parecen al mundo, ¿verdad? Si huele como el mundo, sabe como el mundo, entonces es del mundo. ¿Verdad?
Entonces, lo que nos está diciendo aquí que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá es que no van a ir a la condenación. El cristiano verdadero también persevera hasta el final, como dice en el versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y MacArthur dice que el significado verdadero de este texto parece ser, dice, mediante la paciencia obtendréis la salvación. Y esto hace referencia a lo que dice en Mateo, que dice que el persevere hasta el final, el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin. ¿Quién es el único que persevera hasta el fin? El verdadero creyente. El verdadero creyente es el único que va a perseverar en medio de las circunstancias, en medio de todo esto que acabamos de hablar. Es el verdadero creyente. ¿Por qué? Porque en Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esa es la realidad. Aquel que está en la iglesia y sale al mundo, y está en el mundo, y vive en el mundo, se mueve en el mundo, y no recibe la disciplina del Señor, sino que tranquilo. Nunca salió de nosotros porque no era de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, hubiese permanecido. Así que, hermano, yo te pregunto, ¿y tú estás perseverando? ¿Tú estás perseverando? ¿Tú estás siendo perseguido? El cristiano no le espera que sea fácil para él. Usted va a estar en su trabajo y usted va a querer hacer las cosas bien. ¿Y qué le van a decir? No, con este no se puede contar porque aquí todas las cosas se hacen de una forma amañada. Sí. Entonces, esa es la clase de persecución que va a recibir. Y más si está en el gobierno, algunas veces en el gobierno todo se hace amañado. Por eso el cristiano va a ser perseguido, va a ser perseguido. Y yo te pregunto, ¿te estás conformando a este mundo o estás realmente siendo perseguido por ser cristiano? Es una pregunta. Ahora vamos a terminar. Yo sé que querían más, pero vamos a la siguiente después. Vamos a ver las siguientes señales después. Yo los miro con ganas de más, pero hasta aquí, hermanos, no. Bueno, vamos a tener unas conclusiones, hermanos. Todas estas señales estarán sucediendo durante toda la espera de la segunda venida del Señor. El Señor no nos está diciendo, esta es la fecha. El Señor no nos está diciendo, este es el momento. No. Y a cualquiera que diga, esta es la fecha y este es el momento, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque no es así. Pero sí hay algo que debemos saber. Estas cosas irán incrementando, se irán haciendo más y más constantes. Pero aún así no podemos decir, este es el fin. No, porque el fin solo quien lo conoce, nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro, hermanos, estemos atentos esperando la venida de nuestro Señor. ¿Cómo podemos estar esperando la venida de nuestro Señor? Hermanos, aquí hay muchas áreas en las cuales podemos servir, ¿verdad? Siempre y cuando estemos con los requisitos, pero podemos servir mientras esperamos la venida de nuestro Señor. Miren, ahí está en escuela bíblica. ¿Cuántos maestros hacen falta? Tenemos como, no sé, unos pocos maestros que hacen el esfuerzo, pero yo quisiera que más hermanos y hermanas estuvieran en escuela bíblica. Amén. En alabanza, yo quisiera, si usted tiene el don, si usted tiene el talento, mejor dicho, el talento, y si tiene la actitud y ha cumplido con los requisitos, aquí está. Hay piano, hay guitarra, hasta un bajo hay ahí. Y no podemos avanzar porque no hay personas. Pero yo quiero que se levante ahí porque yo no quiero estar tocando, pues yo tengo que estar dedicado a la predicación y a la oración. Pero el pastor aquí hace medios, está en medios, está en alabanza, está en no sé qué.
Y algunas veces, pues no, yo quisiera que todos estuviéramos participando. Amén. ¿Verdad? Pero siempre y cuando cumplamos los requisitos para servir correctamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí está todo para que mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, animémonos, sirvamos al Señor. Y otra cosa, lo último, compartamos el Evangelio. ¿Cuántos nuevos queremos tener aquí? Si cada uno de nosotros estuviese haciendo un discipulado, ya el grupo de la iglesia fuese ¿cuánta? El doble. Con un solo discípulo que usted tenga, que todos, cada uno de nosotros tengamos, nos hacemos el doble, pues. Amén. Y usted puede decir, pero es que yo no puedo discipular, pero bueno, pues prepárese. Prepárese. Termine el 1 a 1, termine los estudios haga la membresía, termine todo y ya después, y usted está bien, con buen testimonio, pues le echamos a uno ahí. Vamos a terminar orando. Padre, gracias te damos. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por ti, Señor. Y te pedimos, Señor, poder servirte mientras esperamos tu venida, Señor. Te pedimos ayuda para servirte en santidad y que nos ayudes a permanecer firmes en medio de estos tiempos, Señor. Pero gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.